hemos trabajado en este tema es su diversidad. Aquí no solamente nos encontramos legisladores, como ustedes lo ven, que además somos de diferentes partidos. Dos, hay empresarios que han trabajado toda su vida en el campo de las telecomunicaciones. 3, hay funcionarios, una funcionaria de gobierno del Poder Ejecutivo que tiene sus funciones muy bien delimitadas y que se convierte también en una funcionaria que aglutina, nuclea estas acciones, pero que tiene un papel muy específico dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero también hay académicos prestigiados como Ernesto Piedras, que ha sido uno de los referentes en el estudio de cómo se ha desarrollado la industria. ¿Por qué empiezo con esto? Porque el tema de agenda digital, créanmelo, o el tema digital, de la expansión del Internet, de las telecomunicaciones, es un tema que en este momento es un tema que ha hecho confluir toda una serie de intereses. No solamente el interés empresarial, que implica el crecer la base de consumidores para poder también hacer crecer, por supuesto, el negocio de las telecomunicaciones, el Producto Interno Bruto de nuestro país, la economía empresarial, tanto de pequeños empresarios como de grandes empresas, que finalmente permitan que nuestro país sea más competitivo, sino también, por eso está este grupo tan bien integrado, crear una base de lo que Mónica Aspe hace un rato me dijo, crear comunidad. Porque crear comunidad no es crear mercado. Crear comunidad es también crear una serie, un agrupamiento de hombres y mujeres que tienen objetivos comunes. Y estos objetivos comunes pueden ser desde la educación, desde la demanda de mejores servicios de gobierno, desde la demanda de mayor democracia, desde generar condiciones en sus propias universidades para una mejor educación. Es decir, crear comunidad significa crear grupos que tienen intereses comunes. Ayer escuchábamos antier en el interesante debate entre los creadores de Internet y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, una frase muy clara: el Internet es una red de personas, no es una red de equipos. Los equipos son solo el vehículo, las personas son las que le dan sentido al Internet y a cualquier otra red que finalmente se pueda manifestar en las telecomunicaciones. Por lo tanto, el tema de agenda digital es un tema que trata de hacer confluir estas ideas. Como desde el legislativo lo hemos visto, como también desde el ejecutivo, desde el sector empresarial, desde los académicos, pero también, créanmelo, desde organizaciones ciudadanas y lo que ahora se ha llamado organizaciones de tuiteros o facebookeros. ¿Cómo nos juntamos? O sea, ¿cómo llegamos a decidir que era importante ponernos a trabajar en un documento que le diera sentido a la política digital en México? ¿Cómo? Bueno, primero, y quiero deciros que fue así de espontáneo, de repente a alguien se le ocurrió ponerle un impuesto al Internet. Seguramente se lo supieron, eso fue hace como 2 años. A algún genio se le ocurrió ponerle un impuesto al Internet. Y eso hizo que muchos ciudadanos comenzaran a, por medio del Twitter, del Facebook, de correos electrónicos, decir: no queremos que el Internet tenga un impuesto para poder usarlo. No es esa la naturaleza del Internet. Por lo tanto, empezaron a generar una protesta, de esas llamadas protestas virtuales en la red, que de repente tuvo nombre y se llamó Internet Necesario. El Internet Necesario, es decir, la protesta en contra de la imposición de un impuesto al Internet, de repente se convirtió en la raíz, en el cimiento de un grupo como este. Porque primero no era solamente decir: no queremos que un impuesto se le ponga al Internet, y los legisladores somos los que recibimos esa demanda,
sino también decíamos que el Internet está tan poco desarrollado en México que lo que requerimos no es ponerle impuestos, sino desarrollarlo desde diferentes perspectivas. No solamente desde la perspectiva de infraestructura, sino también desde la perspectiva de la educación, desde la perspectiva de las mejores prácticas de gobierno y desde la perspectiva de crear comunidad. A partir de ahí, la idea, el eje central que nos aglutinó a todos fue precisamente cómo desarrollarlo, y para poder desarrollarlo había que hacerlo de una manera integral, en una agenda escrita, trabajada, concertada y presentada al Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, para que pudieran tomar de ahí las acciones que finalmente nos permitiera que la red crecería, pero que también crecería la idea de la comunidad y la idea de la competitividad en este país. Por eso está la agenda digital, por eso los legisladores estamos integrados. Y los legisladores, por razones obvias, estamos en un poder del Estado mexicano, pues de repente nos encargamos de temas que quizás los sectores como empresarios o como los académicos los vean, pero no los vean de frente. Un tema, ACTA. ACTA es un tema que es un acuerdo comercial antifalsificación que varios gobiernos comenzaron a negociar de manera secreta. Nosotros nos enteramos en México por organismos de tuiteros, por organizaciones de tuiteros. Y los que pudimos organizar la discusión de que si México pudiera entrar a un tratado comercial como ACTA, que preveía en una de sus partes intervenir en las cuentas de Internet para poder prevenir el delito de la piratería, entonces los legisladores fuimos quienes comenzamos a tomar todas estas demandas, los que organizamos una discusión y los que concluimos que el Internet en México, como en todo el mundo, debería ser libre y adecuado a su naturaleza original. Y bueno, a partir de esa discusión, también los diputados y los senadores tenemos que estar, al menos quienes estamos involucrados en esto, informándole a los demás, pero también luchando porque el incremento, el incremento de la cobertura del Internet sea cada vez mayor. Los diputados le ponen presupuesto, los diputados y los senadores empezamos a discutir y a promover leyes que lo garanticen, y finalmente estar siempre al pendiente de que la red y la creación de comunidad no se vea restringidas por otros intereses. De eso se trata, y por eso estamos los legisladores presentes en esta discusión. Yo solamente quisiera agradecerles la atención. Ser el último siempre es un problema, porque ya llevamos como más de una hora en este tema, pero lo que sí quisiera decirles que lo que viene es precisamente este ejercicio colectivo, que hay que aprovechar que en un país donde tenemos tantas diferencias en tantos temas, hay un tema que nos une a legisladores de partidos políticos distintos, a empresarios, académicos, a gente de organismos empresariales y organizaciones ciudadanas. ¿Cuál es la idea? Crecer Internet, acortar no solamente la brecha digital, sino acortar, porque ese es el propósito que hay que plantear, la brecha social y la brecha económica, para hacer de este país un país más justo y equitativo. Gracias por su atención. Gracias, senador. Escucho y sigo preocupado, porque entonces ahora yo les pido algo.